Las siguientes dos historias que te voy a contar en este día nos fueron compartidas por el señor Chamantirwa, escritas por Jessica Yadira. Los espectros del Hospital Pediátrico de León, Guanajuato. En días pasados se comunicó con nosotros la señora Verónica Gutiérrez, quien estaba muy espantada por lo que le sucedió, y que la había seguido hasta su casa, y que esto cada día cobraba más fuerza. Maestro, bendito sea Dios que pudo venir a mi casa. El maestro le pidió que se tranquilizara, pues aquella señora tenía una crisis nerviosa. Sus hijas y su esposo, aunque trataban de calmarla, también estaban bastante alterados y con los nervios de punta. Una vez que la paciente consiguió estar tranquila, empezó a contarnos por todo lo que pasó. Verá usted, maestro, yo tengo muchos años de dedicarme a la seguridad privada, al igual que mi esposo y mis hijas. Todos somos guardias de seguridad y trabajamos para distintas compañías, en donde, por desgracia, somos poco valorados. Se nos paga una miseria de sueldo y la verdad, somos como platos desechables, reemplazables y de relleno. Ya tenía tiempo batallando con empresas en donde no pagaban ni daban prestaciones. León, Guanajuato es una ciudad cada vez más grande y más cara cada día. Tanto yo como mi esposo e hija nos venimos a esta ciudad desde Aguascalientes para encontrar oportunidades laborales. Una vez asentados en una modesta casa, empezamos la búsqueda de empleo. Después de meter varias solicitudes en distintas empresas, que exigen muchos requisitos para pagar poco, mi esposo, mis hijas y yo, ingresamos a una empresa que no puedo dar el nombre, pero que al tener políticas muy estrictas, no podíamos trabajar todos juntos en una sola ubicación. Así que nos repartieron en distintos servicios. A mí me llevaron al Hospital Pediátrico de León, un lugar muy sombrío y triste, en donde no duraban mucho tiempo los guardias, por lo pesado del turno de 24 por 24 horas, la mala vibra que hay entre los mismos compañeros, la suciedad en las casetas que tenían plagas diversas de insectos, los malos tratos de los supervisores, empleados del mismo nosocomio y de la gente que acudía a consulta con sus niños. Los primeros turnos, como todo, me fue muy difícil acostumbrarme al turno tan agotador y pesado, pero al cabo de 15 días ya estaba aclimatada al ambiente tan mal vibroso de mi nuevo trabajo. La jefa de guardia es una señora de disciplina dura, pero amable y comprensiva. Me ponía en distintas ubicaciones, ya fuera en consulta externa, sala de urgencias, checador de personal, estacionamiento, caseta 1 o caseta 2, o bien, dando recorridos por el estacionamiento. Había un lugar al que nunca me había mandado y era la entrada de las ambulancias, que colindaba con el módulo mortuorio, donde depositan los cuerpos de los niños que por desgracia fallecían. Muchos compañeros decían que allí espantaban, lo cual es natural en casi todos los servicios en donde hay seguridad privada. Pero a decir verdad, yo nunca había visto ni escuchado nada de eso. Era totalmente escéptica y no creía en fantasmas o aparecidos. Más bien me daba lástima la gente ignorante que creía en eso, y ya había escuchado mucho de ese tema. Yo solo me dedicaba a trabajar, cumplir con mi turno, trabajar lo mejor que se pudiera, y evitar los muchos chismes y problemas que se daban entre todos los guardias. Pasaba mi esposo por mí después de salir él de su turno, en la modesta camioneta en la que nos movíamos, y después de ahí íbamos por nuestras hijas. Ya estábamos asentados en la ciudad de León y nuestra rutina de trabajo en esa empresa ya bien dominada. Una madrugada, a eso de las 3 de la mañana, por los radios de frecuencia se escuchaban voces de niños. La jefa de turno, muy enojada, les decía que no jugaran con la frecuencia o los sancionaría, pero todos negaron haber jugado con los radios. En eso le llamaron al celular del servicio la jefa, solicitando su presencia en el área de ambulancias urgentemente. Me dijo que la acompañara y rápidamente fuimos al lugar en donde pedían el auxilio. Era un compañero que no tenía ni 4 días trabajando en el lugar. Estaba bastante asustado y 2 enfermeras lo sostenían. Él vomitaba copiosamente en una bolsa por una razón desconocida. Nuestra encargada y yo pensamos que algún alimento le había caído mal, y por eso estaba así. Pero no. Él nos dijo que lo habían espantado y que se quería ir a su casa en ese momento.
pues no quería estar ni un solo momento más en el hospital. La jefa le dijo que no podía abandonar el servicio, pues era abandono de trabajo, pero él hizo caso omiso y se retiró sin esperar más. Se puso a otro compañero en el punto de vigilancia abandonado, y al ver cómo ese joven guardia se había puesto y cómo entró en pánico, me hizo pensar muchas cosas. Mi superior le había hecho una llamada al supervisor general de la empresa de seguridad para informarle de lo sucedido y solicitarle a otro elemento para cubrir al guardia que había abandonado su servicio. Pasaron las horas y por fin amaneció. En la caseta principal estaba una señora llorando amargamente y pidiendo hablar con el supervisor en turno. En eso la jefa me dijo que el compañero que se había puesto mal había fallecido. Quedé terriblemente consternada, pues era un joven que aparentaba escasos 20 años y lo que le sucedió era bastante lamentable. Cuando pasó mi esposo por mí le platiqué lo que había pasado, y él también lamentó el deceso de ese compañero y rezamos por él juntos. Ese día de mi descanso, al tratar de dormir, pues estaba bastante desvelada, no podía de principio conciliar el sueño, y una vez dormida tuve unas pesadillas horribles, en que varios cuerpos de niños salían del mortorio y me perseguían, mientras sus risas infantiles se volvían macabras y de miedo. Mi esposo me despertó y preocupado me preguntó que qué tenía. Yo solo me abracé de él y no dejaba de pensar en esa horrible pesadilla. Los problemas en el hospital seguían. Guardias nuevos se miraban a cada turno y siempre se retiraban a altas horas de la madrugada, debido a que los espantaban ahí. La encargada ya no sabía ni qué hacer al respecto, y siempre se repetía lo mismo a cada turno que nos tocaba. Incluso un compañero llegó a decir que el punto de vigilancia que había en la entrada y salida de ambulancias estaba maldito, y que jamás volvería a poner un pie en ese horrible lugar, hasta que una noche en que no me esperaba que me sucediera a mí, mi superiora me dijo: «Te ocupo en el punto de seguridad de ambulancias. Tú sabes que hoy estamos muy pocos guardias y ahí no se puede quedar solo. No hagas caso de lo que se dice. Tú vienes a trabajar y eres muy responsable». Sin más la obedecí y me fui a ese famoso punto de seguridad. Y eran las 10 de la noche de un sábado, el día más pesado para trabajar, pues aunque era un hospital infantil, llegaban personas heridas en pleitos, con tiros o con objetos punzocortantes. Y casi siempre la sala de urgencias estaba llena, y colindaba con el punto en que estaría. Yo, tratando de distraerme, me puse a ver historias en una red social en el celular, y al mismo tiempo platicaba con las señoras afanadoras que hacían el aseo del hospital, atendiendo llegadas de ambulancias, tomando los datos en la bitácora y reportando las entradas y salidas de las mismas. Todo estaba en orden, y la noche iba pasando de manera tranquila. Faltaba muy poco para terminar mi turno. El sueño ya me pesaba en los ojos. Eran casi las 4 de la mañana y me preparé un café. Me senté en la silla que teníamos ahí. El frío arreciaba y me calaba mucho en mis piernas y espalda, mientras bebía sorbo tras sorbo de mi café caliente, sentada y medio abrigada con mi chamarra. Entrecerré los ojos un momento, pestañeaba y los volví a abrir, dormitaba pero trataba de no perderme en el sueño, o si me descubrían, el regaño y la sanción por quedarme dormida serían bastante severos. En eso, cuando abrí los ojos afuera de la entrada al mortorio, el depósito de los cuerpos, vi a 5 pequeños niños jugando y fuertemente cantaban: «A la rueda de San Miguel, todos traen su caja de miel», mientras todos ellos tomados de las manos daban vueltas en una rueda. Ese viejo juego lo recordaba de cuando fui niña y era parte de mis juegos infantiles. Aquellos niños vestían una especie de batas blancas y parecían que usaban unas máscaras, como las calaveritas del Día de Muertos. Me acerqué para decirles que no podían estar en esa área, pero en eso me fijé que aquellos niños pequeños no tenían pies y flotaban. De pronto me enmudecí y la fría mano del miedo se deslizó por mi nuca. Aquellos espectros infantiles me dijeron: «¿Juegas con nosotros, guardia? Pero para eso y para jugar tienes que flotar». Y empezaron a perseguirme como en aquella horrible pesadilla, pero ahora era real. Recuerdo que grité a los compañeros que estaban vigilando el área de urgencias. Acudieron y ya no supe más de mí. Desperté en una cama del mismo hospital, con mi supervisor, mi jefe y mi esposo a mi lado.
mientras una doctora me decía que tuve una crisis nerviosa y me había desmayado, pero solo yo sabía lo que me había pasado y lo que había visto. Le pedí a mi esposo que por favor me sacara de ahí. Ya no quise seguir trabajando en ese tenebroso hospital, pero a medida que pasaban los días yo me seguía sintiendo muy mal. Continuamente tenía esas espantosas pesadillas. Mi piel amanecía arañada y con moretones. Yo me sentía muy cansada, sin ánimos de nada. Empecé a enfermar mucho. Me sentía peor cada día. Visitas a doctores y nada. Visitas a curanderos y brujas, pero solo nos sacaban el dinero y nada que yo sanaba. Y fue hasta que escuché de usted en este canal y gracias a Dios pudo venir. Esas almas de los niños me atormentan a mí y a mi familia noche tras noche. Noche a noche se nos aparecen, maestro. ¿Qué podemos hacer? Es muy feo lo que estamos viviendo. El maestro Chamantirwa de inmediato empezó a rezar mientras regaba agua preparada por toda la casa. Se escuchaban pequeñas risas y llantos a la vez. Encendió un círculo de fuego y decía: pequeñas almas del Señor, acérquense a la luz y trasciendan a la gloria eterna. Con nuestro Padre Dios. Se sentía como la casa se desahogaba de un peso muy grande. Terminada aquella ceremonia de limpia espiritual, el maestro dijo: hija, estas pequeñas almas sin malicia aún no se daban cuenta de que ya no estaban con nosotros y pertenecían al mundo espiritual. Y ellos solo querían jugar como los niños que eran. Después se curara a esa señora y a toda su familia. El maestro bendijo la casa y ahora todo quedó en paz, gracias a Dios. El edificio. Hasta nuestro contacto nos llegó una llamada del señor Jesús Guadalupe Oliva de la ciudad de León, Guanajuato, para solicitar la ayuda y consejo del maestro. Buenas noches, maestro Chamantirwa, por fin pude dar con usted, pues fue difícil tener una llamada para que me atendiera y al mismo tiempo me da mucho gusto escucharlo. He leído muchos comentarios positivos en los videos de este canal, en donde amablemente me pasaron su número de teléfono. Algunos decían que usted es solo un mito y las historias son inventadas. Por eso pedí su número para que por favor me eche la mano con lo que me está sucediendo. Yo ya soy un señor adulto mayor. Toda mi vida fui maestro de primaria hasta mi jubilación, y como usted lo ha de imaginar, no alcanza con la pensión del gobierno, y hay que buscar otra ocupación para ganarse la vida. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, a personas ya mayores como un servidor y pensionados es muy difícil que se nos dé trabajo, pues existe una tremenda discriminación debido a nuestra edad. Batallé para buscar empleo, pero como dicen, quien busca encuentra. Después de haberme tomado varios meses de descanso, pude encontrar un trabajo como conserje velador. Esto en la zona centro de León, en el Boulevard Adolfo López Mateos, que es una arteria vehicular principal de la ciudad, en el cual tristemente existen cientos de comercios en quiebra y abandonados, edificios en ruinas y que son refugio de indigentes y malvivientes que hacen de las suyas. La administradora que me contrató me dijo cuáles serían mis actividades y la hora de ingreso a mi turno, y de una forma un tanto curiosa me dijo: no les vaya a hacer caso a los otros dos conserjes, como ellos ya tienen sus buenos años aquí, son algo especiales y le dirán que aquí espantan, con tal de que usted se vaya y deje libre el puesto. Yo solo le comenté que yo solo quería trabajar y nada más, procediendo a entregarme una argolla con muchísimas llaves. Ese viejo edificio de departamentos estaba apenas habitado por 3 familias que la pasaban fuera todo el día y regresaban por la noche ya muy tarde. Después de presentarme con los 2 compañeros y notar que tenían un trato seco y cortante, decidí ocuparme de lo que me correspondía, sin meterme en pláticas que no me importaban ni me interesaban. Pasaron los días y rolaba turno con los otros 2 conserjes, sin hablarnos mucho, si acaso el saludo ya era todo. Yo me la pasaba en el cuarto de mantenimiento y conserjería, haciendo distintas reparaciones que se necesitaban en el lugar. A veces entraba por la mañana, por la tarde y por la noche. Un día, apenas iba a cubrir mi primer turno. Llegué puntual y recibí del compañero que iba de salida los pendientes del día, y noté que me miraba de una forma burlona y maliciosa. A mí me molestó mucho su actitud y como me gustan las cosas muy claras a mí, le dije: oiga, ¿qué tiene usted conmigo? ¿Por qué me mira y se burla?
Aquel señor, sin dejar de burlarse, comentó: «No me burlo de usted, señor, sino de cuánto va a durar con nosotros, en cuanto vea lo que aquí sale por las noches. ¿Por qué cree que los últimos departamentos del 5º piso no se han rentado? ¿Lo sabe?». Yo, ignorante de tal situación, le dije que no sabía. Prosiguió: «Ahí sucedió una desgracia hace más de 25 años, esto en un pacto demoníaco. Un joven se privó de su existencia en la regadera del baño, y su esposa se cortó las muñecas. Los dos perecieron trágicamente, y sus espíritus deambulan por esos pisos de arriba, y en ocasiones vienen acá abajo a molestar a quien se les cruce. Tenga buenas noches y buen turno, señor». Se retiró del lugar dejándome entre pensativo y molesto. Total, no hice caso y me dispuse a ver los pendientes. Precisamente uno de ellos era arreglar las llaves del lavabo de uno de los departamentos del último piso, pues estaba tirando el agua y urgía repararla. También irían a verlo al día siguiente. Tomé la caja de herramientas y subí por el elevador. Usé mi juego de llaves y al entrar a ese departamento, sentí como si me echaran encima una cubetada de agua helada. Un estremecimiento y un escalofrío recorrieron mi cuerpo. Encendí las luces en general y, para tratar de controlar la ansiedad, en mi pequeño radio portátil sintonicé mi estación de música favorita, procurando el bajo volumen para no molestar a los inquilinos. Tarareando las canciones que estaban en la radio, proseguía con mi labor, pero de pronto, súbitamente se subió bruscamente el volumen del radio, y con una interferencia muy fuerte, como si fuera un micrófono, una voz gritó mi nombre. Espantado me levanté del suelo buscando si había alguien más conmigo, pero nada. Estaba completamente solo. Contrariado y preocupado salí de ahí y me regresé para la conserjería. Pensaba 1000 cosas en ese momento. Mi razonamiento, como un hombre con educación instruido, no permitía lugar para creer en esas cosas. Tal vez lo imaginé o fue un grito en la calle, que a esas horas ya estaba invadida de indigentes que pululaban por el rumbo. Pero no podía hacer eso. Yo no les hablaba a esas pobres personas, ni mucho menos sabían mi nombre. Entonces, ¿qué sucedía? Por más que le daba vueltas al asunto, no encontraba la lógica del mismo. Me puse a hacer otras cosas para tratar de olvidar lo ocurrido, mientras vigilaba las cámaras de vigilancia, y entre una y otra cosa de reojo vi como una señorita salía del departamento en donde hice la reparación. Pensé que era una de las estudiantes que rentaban ahí, pero no. Esa joven iba caminando y dejando un hilo de sangre a cada paso que daba. Caminaba en círculo y mi miedo aumentó, cuando otra vez entró al departamento, pero traspasando la puerta. Ahí sí ya no pude más y solicité al 911 que me mandaran ayuda. Y a los pocos minutos llegó una patrulla de policía. Al explicarles y mostrarles el video, los dos policías se miraron uno al otro extrañados y mostrando una actitud de cobardía. No quisieron subir conmigo a revisar el área. Muy enojado les dije que cumplieran su deber y que me apoyaran. Solo se hablaban en clave entre ellos y se retiraron. Yo me había quedado peor que al principio y sin saber qué hacer ahora. Tenía miedo, mucho miedo, como jamás lo había sentido en mi vida. Mis creencias como testigo de Jehová no me permitían pensar en que estas cosas existían realmente. Sin embargo, ahí estaba la prueba irrefutable de lo acontecido. Y ese video guardado en las cámaras de vigilancia era la evidencia fehaciente. Pasaban las horas, se hizo presente la madrugada y eran las 3:33 de la mañana. Yo, entre pensativo y adormilado, no encontraba una solución para eso. De pronto en la cámara sucedió algo más. Ahora se abría la puerta del departamento. Era la misma muchacha, pero acompañada de un joven. El baño queda al fondo y justo frente a la puerta principal del acceso. Esas personas se dirigían al mismo, y ese hombre tomaba una silla y se subía en ella. Ataba un lazo a la regadera, mientras la muchacha lo miraba sombríamente, y él de pronto caía pesadamente pendiendo sobre este, quedando suspendido en el aire. En ese preciso momento la jovencita tomaba del lavabo una navaja de rasurar, y se hacía una herida terrible sobre las muñecas. De pronto empezó a caminar en círculos dejando un derramadero de líquido rojo, y al poco tiempo caía sin sentido alguno al piso. Mis ojos se negaban a creer lo que miraban, pero estaba ahí, no mentían los videos.
Acudí de pronto a leer la Biblia, buscando un consuelo en los Salmos 23 y 91, pero no atinaba a leer bien. Los nervios me atormentaban y ansiaba salir de mi turno para correr con mi líder espiritual a buscar ayuda y un consejo. En cuanto me reveló mi otro compañero, le expliqué y le mostré los videos. Él como si nada los vio y dijo: «Eso es normal, no se preocupe, pasa todo el tiempo». Me quedé mudo al recibir esa contestación. Al salir del lugar rápidamente acudí con mi guía, y él me dijo: «Esas cosas no existen, tranquilo. No debes de creer en eso. Recuerda tus enseñanzas y cómo te hemos instruido». Desesperado le mostré los videos que capturé en mi celular. Él palideció al verlos y me pidió groseramente que me fuera. Nunca había tenido un trato así de él, lo cual me decepcionó bastante. También acudí con la administradora del edificio, quien también se comportó indiferente y no mostró mucho interés en el tema. Me despidió a los 15 días de ese trabajo, y ahora esas apariciones se manifiestan en mi casa. ¿Qué hago, maestro? También me expulsaron de mi iglesia, pues el líder espiritual no le agradó lo que le mostré. Entré en conflicto con mis creencias y ahora necesito ayuda. El maestro, comprensivo y siempre dispuesto a ayudar, acudió a la casa del solicitante para apoyarlo. Después de una plática muy extensa le dijo: «Hijo, todas las creencias van a un solo Dios. Es como un gran árbol con muchas ramas. Tú decides a cuál rama te vas y permaneces en ella. Y también cuál fe decides abrazar. Lo que por desgracia presenciaste son personas que decidieron terminar con su existencia y esperan el juicio final para ser juzgados por el Dios Todopoderoso. Viven en el tiempo, Kairos, el tiempo sin tiempo, y sus almas están condenadas a vagar por tiempo indefinido, hasta que el que todo lo puede los llame a su santa presencia. Oremos juntos, hijo, y siente cómo esas ánimas malditas que se te treparon se van retirando de ti». Al escuchar la santa oración, la casa se enfriaba como un congelador, y gritos y voces se oían cada vez más lejos. Aquel señor se sentía liberado y todo volvió a la normalidad desde aquel momento. Ahora este caso fue resuelto gracias a Dios y al maestro Chamantirwa.